Seguimos con más InfoSalud. La enfermedad celíaca es una enfermedad del intestino delgado de manera permanente que se produce en personas genéticamente predispuestas y es desencadenada por la ingesta de gluten, que es una fracción de proteína que se encuentra en el trigo, cebada y centeno, pero no la avena, como antiguamente se decía. ¿Cómo entendemos la alteración que se produce en el intestino de los celíacos? Para esto tenemos que entender al intestino delgado como una poderosa máquina de absorción. Es decir, que lo podemos vincular o relacionar como si fuera una toalla que absorbe, que tiene arrugas, que tiene pliegues, que tiene pelitos, y todo eso sirve para aumentar la superficie de absorción. Cuando hay presencia de gluten, el intestino también se comporta como una toalla, tiene sus pliegues, tiene sus arrugas y tiene sus vellosidades, que son los pelitos que tiene una toalla. Esto permite en un lugar reducido tener una gran superficie de absorción. Cuando hay presencia de gluten en estas personas genéticamente predispuestas, ese intestino se va a transformar en lo que sería una toalla vieja, es decir, pierde sus vellosidades, pierde sus pliegues, pierde sus arrugas, y de esa manera va a transformarse en lo que sería una toalla vieja, en lugar de ser una toalla esponjosa, absorbente, va a ser una toalla vieja, no va a poder absorber. Por lo tanto, lo que el celíaco come, la gran parte lo va a eliminar sin poder absorber. Significa que si la persona no está expuesta al gluten, no padece daño de su intestino delgado. ¿Cómo se produce la enfermedad celíaca? Primero tiene que existir una predisposición genética. Tiene que haber un gen. En la enfermedad celíaca el gen es el DQ2 y DQ8, y las personas que presentan este gen van a recibir ante la ingesta de gluten una señal hacia los glóbulos blancos, que son nuestro sistema de defensa, y estos se van a programar para comenzar a atacar, a defendernos de un agente externo, que en este caso es el gluten, y este intento de defensa termina contrariamente lesionando a nuestro intestino delgado, cuya célula principal es el enterocito. La muerte del enterocito va a ir produciendo ese afinamiento de la superficie absortiva que se llama atrofia vellositaria. La enfermedad celíaca se puede presentar a cualquier edad, desde niños, adolescentes, adultos y hasta personas ancianas. Si una persona hace el diagnóstico en un individuo anciano, ¿significa que se le despertó o se le manifestó a esa edad a la persona la enfermedad celíaca? No, sino que fue un celíaco no diagnosticado hasta ese momento. Fue celíaco siempre, porque genéticamente tiene el gen y porque estuvo expuesto al gluten. Lo que pasa es que no ha tenido manifestaciones de la enfermedad. La enfermedad celíaca es mayormente silente, la mayor parte de sus síntomas son subclínicos, no son detectados, sino uno lo va a buscar. Es decir, que la enfermedad celíaca hay que pensarla y sospecharla, hay que anticiparla, porque la menor cantidad de casos son los que van a tener los síntomas floridos, y esto implica que muchos casos nos van a pasar por delante en el consultorio. Dentro de los síntomas yo los dividiría en dos tipos: los de presentación en niños y en adultos. En los niños se manifiesta de muchas maneras. La anemia es lo más rápido de aparecer en esta enfermedad, porque en el intestino delgado, en su primera porción, que es donde se afecta primero en la enfermedad celíaca, se absorbe prácticamente todo el hierro. Entonces, la anemia es lo primero en ocurrir y lo primero en mejorar también cuando se saca el gluten. Estos chiquitos anémicos por ahí tienen la imposibilidad de jugar, están más retraídos, están cansados, no pueden seguir el ritmo de un chico no anémico. A veces estas anemias son muy leves, pero no les permiten desarrollarse desde el punto de vista social y a veces también desde el punto de vista intelectual. Tienen retrasos de aprendizaje o les cuesta un poco más. También se lo ha relacionado con la dislexia, es decir, la dificultad para la lectoescritura. Y también podemos encontrar pelo seco, quebradizo, fino, uñas quebradizas.
Y otro dato muy importante es el exceso de caries dentales, que por ahí charlando con las madres nos manifiestan que tienen una higiene bucal adecuada, un hábito de alimentación sano, no hay exceso de gaseosas que son causa de caries, y estos chicos igualmente tienen un exceso de caries. Todas estas cosas nos ayudan para hacer el diagnóstico y sospecharlo fundamentalmente. Otra manifestación en adultos es la menarca tardía. ¿Qué es la menarca? Es la primera menstruación en las niñas. Habitualmente se da entre los 10 y los 13 años, pero en estas chiquitas celíacas se va a manifestar su menarca a los 15 o 16 años. Y esto tiene que ser interrogado porque muchas veces no lo van a contar. En general, sabemos que la enfermedad celíaca se da en el doble de las mujeres, o sea, son 2 mujeres por un hombre. Y la mujer se manifiesta con anemias crónicas, a veces muy leves. Pero es importante entender que estas anemias tienen que estar fuera del embarazo. Las anemias que están dentro de un embarazo no cuentan, tienen que ser anemias fuera del periodo de embarazo. Por otro lado, la menopausia precoz, también una mujer de 30, 40 años que entra en menopausia, eso no es normal y hay que sospechar la enfermedad celíaca. Hay también trastornos vinculados a la reproducción, infertilidad, es decir, mujeres que se embarazan y pierden sus bebés, pierden estos embarazos repetidas veces, y la esterilidad también. La osteoporosis también es un síntoma de presentación frecuente. Mujeres que tienen una osteoporosis que no está relacionada a su edad, está en un exceso, o sea, hacemos una densitometría, que es el método para estudiar el depósito de calcio en los huesos, y de repente tenemos huesos que corresponden a una mujer en lugar de 40, de 50 o más. Y esto tiene que llamar la atención. Y hay 2 grupos importantes que deben ser estudiados siempre. Por un lado, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y por otro lado, los pacientes con síndrome de Down. Se sabe que estos son grupos de alto riesgo para enfermedad celíaca y hay que investigarlos, hay que estudiarlos. Ya regresamos con más InfoSalud. Servicios de diagnóstico por imágenes. Más de 35 años de experiencia. Clínica Pasteur. Atendida únicamente por profesionales certificados.